Hola, amada iglesia, muy buenos días. Hoy es domingo, es el día del Señor. Así es que quiero invitarles, por favor, a que se reúnan, a que los hombres traigan a su familia, traigan a su esposa, traigan a sus hijos, que las esposas y las mujeres convoquen a sus hijos, traigan la palabra y juntos podamos estar en torno a la Escritura. Y hoy, iglesia, vamos a comenzar nuestra reunión a través de estos medios que agradecemos a Dios que ahora son la oportunidad para podernos reunir y poder adorar al Señor. Es decir, hoy vamos a introducir la alabanza, que es característica aquí en Iglesia Central, para adorar a nuestro Señor con dos cantos que vamos a entonar. Así es que te pido por favor que en la transmisión tú puedas estar con tu familia, seguir la letra y cantar ahí en tu casa. Que puedan alzar sus manos, que puedan cerrar sus ojos pensando en el Señor y adorando a nuestro Dios, que Él es digno de nuestra alabanza. Así que gracias a la tecnología podemos tener esto. Así es que quiero pedirte por favor que se preparen y vamos a cantar a nuestro Dios. Enséñame a amar, enséñame
construyendo algo que pensar. Grita mi alma porque no puedo más sin ti, Señor. El día pasa despacio esperando llegar a ese lugar. Grita mi alma porque no puedo más sin ti, Señor. Eres tú lo que quiero hoy. Cuánto tiempo me encontré corriendo sin poder un paso dar. Eres tú y te pido así. Toma y borra todo lo que estorba para que viva caminando y así pueda esperar de verdad. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar y aquí estoy, te entrego mi corazón. Escribe en él esta canción. Y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. Caminaré de tu mano confiado y quiero escuchar a dónde me quieres llevar y así estar en tu perfecta voluntad. Y eres tú lo que quiero hoy. Cuánto tiempo me encontré corriendo sin poder un paso dar. Eres tú y te pido así. Toma y borra todo lo que estorba para que viva caminando y así pueda esperar de verdad. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar, aquí estoy, te entrego mi corazón y escribe en él esta canción. Y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar y aquí estoy, te entrego mi corazón. Escribe en él esta canción. Y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. No importa cuánto tiempo pase, si puedo solo escucharte así. Solo guíame, Señor. Quiero vivir para agradarte, cantarte y solo adorarte así. Solo guíame, Señor. Guíame, Señor. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar y aquí estoy, te entrego mi corazón y escribe en él esta canción. Y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar y aquí estoy, te entrego mi corazón. Escribe en esta canción. Y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar, aquí estoy, te entrego mi corazón. Escribe esta canción. Hola familia, muy buenos días. Hoy es domingo, hoy es el día del Señor, hoy nos reunimos en torno a su palabra
Y la iglesia ahora en este singular tiempo nos reunimos en nuestras casas como la iglesia del primer siglo que comenzó en las casas y después se trasladó hacia afuera en la ciudad para levantarse y proclamar el Evangelio de Cristo. Y esta mañana quiero animarles a todos, quiero pedirle a los hombres que por favor convoquen a su familia, junten a su familia alrededor de la Escritura, traigan sus Biblias, las mujeres convoquen a sus hijos y traigan sus Biblias todos para que podamos estar alrededor de la Escritura y desde la Escritura comenzar a conocer a la persona de Cristo. Quiero comentarles que este tiempo es un nuevo tiempo, una nueva etapa de enseñanza en Iglesia Central. Y la serie que quiero que comencemos es a través de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su primer carta. Una carta que Pablo escribe para animar la fe de Timoteo, pero también va a animar nuestra fe. Así es que he titulado a esta serie La iglesia plantada en la ciudad. Algunos ya han visto la imagen a través de redes sociales y te pido que por favor lo extiendas a otros, invites a tus amigos a esta transmisión en vivo y podamos juntos estar en la palabra del Señor. Así es que por favor ve abriendo tu Biblia en la primera carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versos del 1 al 11. Repito, primera de Timoteo, capítulo 1, versos del 1 al 11. Así es que antes de que comencemos a leerlo, quiero darte un poco de contexto histórico de lo que es esta carta y de cómo comenzó Pablo, inclusive su relación con Timoteo. Pablo conoció a Timoteo en su viaje a Listra, en la actual Turquía, y Hechos narra a través de Lucas, en el capítulo 16, verso 15, que Timoteo fue el hijo de un hombre griego. Aunque no se nos dice específicamente quién era este hombre, sabemos por la escritura y por el testimonio de Lucas en Hechos que el padre de Timoteo era un hombre griego, que se había casado con Eunice y que su abuela era Loida. Ellas eran mujeres de la fe, ellas eran mujeres judías devotas a Cristo Jesús, que habían reconocido a la persona de Cristo Jesús. Y su madre, Eunice, y su abuela, Loida, ellas habían enseñado a Timoteo el Antiguo Testamento. Es decir, ellas eran mujeres fieles que habían enseñado a Timoteo todo lo que tenía que ver con la ley, todo lo que tenía que ver con los libros de los profetas, y Timoteo sabía esto. Inclusive Pablo menciona: tu madre y tu abuela te enseñaron bien sobre la palabra. Y después, a los 20 años, Timoteo conoce a Pablo, y Pablo prácticamente le adopta como su hijo. Inclusive varias veces en las dos cartas de Pablo a Timoteo, Pablo le menciona como mi verdadero hijo en la fe, mi hijo amado, alguien a quien Pablo tenía en mucha estima y de mucha confianza. Era un discípulo muy cercano a Pablo, alguien al que Pablo enseñó, alguien al que Pablo encomendó la obra de la iglesia en Éfeso, y alguien que se mantuvo fiel hasta ser martirizado en la ciudad de Éfeso por aquellos que se resistían a la verdad que es en Jesucristo. Así es que con esto que tenemos en mente, vamos entonces a leer la Escritura. Acompáñame con tu vista, por favor, y vamos a Timoteo, capítulo 1, versos del 1 al 11. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Inclina tu rostro, vamos a orar a nuestro Señor, invocar su nombre para entender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros buscamos tu rostro esta mañana. En este domingo nosotros buscamos tu rostro a través de lo que tú has dicho en tu palabra. Queremos que nos hables, Señor. Maestro, siéntate otra vez y enséñanos tu palabra. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así es que pedimos, por favor, enséñanos. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Cuando estamos nosotros mirando lo que Pablo está diciéndole a Timoteo en esta carta tan particular, que en algunas veces yo la noto tan íntima, de tanta profundidad, quiero poner esto delante de nosotros explicando que cuando estamos hablando que la iglesia está plantada en la ciudad, lo que queremos decir, lo que quiero dar a conocer es que la iglesia es parte de esta ciudad. Y cuando nosotros estamos en medio de la ciudad, nuestro trabajo como iglesia, ahora nuestra estrategia 2020 para Iglesia Central es edificar para anunciar. Nosotros vamos a permanecer en la oración y en la escritura mientras edificamos a Cristo en su iglesia para que la iglesia salga a predicar el evangelio. Así es que edificamos la iglesia plantada con la Biblia, teniendo en el centro a Cristo para que los discípulos anuncien a Cristo en la ciudad. Así es que, amada Iglesia Central, nuestro campo misionero es esta ciudad. Estamos plantados en esta ciudad con el propósito de sí ser edificados por la Escritura, en la comunión de los santos, en la adoración a Dios y en estos tiempos tan singulares, con la palabra y con la oración, siendo edificados para poder testificar del Evangelio a otros que no conocen quién es Jesús. Por eso la misión de Iglesia Central es: existimos para enseñarle a cada persona quién es Cristo, para que sean discípulos de Cristo. Quiero comentarlo otra vez. Existimos para enseñarle a cada persona quién es Cristo, para que sean discípulos de Cristo. Nuestra razón de existir es dar a conocer a Cristo, y la forma en cómo lo hacemos es edificando a la iglesia para que la iglesia salga a hablar y a anunciar quién es Cristo Jesús. Así que en la carta de Pablo a Timoteo nos ayudará a conocer la vida de la iglesia, cómo son los miembros de la iglesia, cómo son sus líderes, una vida de oración, la predicación y la devoción personal. En Iglesia Central, por eso podemos decir que plantar una iglesia es lo siguiente. Si tú estás tomando nota, creo que esto es muy bueno que lo tengas. Plantar una iglesia es la respuesta de los discípulos de Cristo al mandato de Cristo de hacer discípulos para que aprendan a atesorar a Cristo por sobre todas las cosas. Quiero repetirlo para que tomes nota. Plantar una iglesia es la respuesta de los discípulos, la respuesta de los discípulos de Cristo al mandato de Cristo de hacer discípulos para aprender a atesorar a Cristo por sobre todas las cosas. Existimos para enseñarle a cada persona quién es Cristo. Pero nuestro propósito de plantar Iglesia Central en una ciudad como Cuernavaca es esto. Es una respuesta de discípulos de Cristo para dar a conocer a Cristo, para atesorar a Cristo. Eso es por qué estamos plantando una iglesia. Así es que vamos otra vez a la Escritura y mira el verso 1 conmigo. Verso 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la gracia, misericordia y paz de Dios
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta forma tan dinámica que Pablo tiene de poner sus cartas y de poner sus introducciones tan valiosas. Mira el verso 1, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, nuestra esperanza. Amada iglesia, es momento de profundizar en el conocimiento de nuestro Salvador y de nuestra esperanza, que es Jesucristo. Necesitamos avanzar en esto. Así que Timoteo en este momento, él es el pastor de la iglesia de Éfeso. Y es importante decir que la iglesia de Éfeso fue plantada por Aquila y Priscila. Esto lo vemos en Hechos capítulo 19. Este matrimonio que plantó la iglesia de Éfeso, y después Pablo viene y toma el pastorado de esta iglesia durante 3 años y edifica a Cristo y muestra a Cristo en esta iglesia. Y después, cuando Pablo tiene que salir a Macedonia a seguir predicando el evangelio, en uno de sus viajes misioneros le encarga a Timoteo que se quede en Éfeso. Por eso cuando miramos el verso 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Yo quiero hacer una pausa. Cuando dice Pablo te rogué, necesitamos reconocer que lo más seguro es que Timoteo quisiera irse con Pablo. Lo más seguro es que para Timoteo representaba un peso mayor tomar una responsabilidad pastoral en una iglesia tan influyente como la iglesia de Éfeso. Y por eso Pablo dice, te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, estamos en el verso 3, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Así es que no era poca cosa el trabajo que Pablo le estaba encomendando a Timoteo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tienes que presentar defensa del evangelio dentro de la iglesia y mostrar la verdad del evangelio para disipar la mentira que algunos estaban tratando de introducir. Así es que necesitamos mirar esto y verlo a la luz de lo que está sucediendo en la vida de Timoteo, porque él no la tenía fácil. Timoteo, como pastor de Éfeso, seguramente le había dicho a Pablo, Pablo, mejor me voy contigo, pon a otro. Esto está muy complicado. Así que con esto quiero decirte que algunas veces como pastor sí llego a pensar, esto es muy complicado. El asunto está en que no tengo a un Pablo al lado para decir, oye, me voy contigo. No, simple y sencillamente necesitamos permanecer fieles a Cristo. También quiero recordar las palabras de Jesús en Mateo 16. La NTV creo que lo dice con mayor afirmación. Dice, ahora te digo, tú eres Pedro. Jesús está hablando con Pedro y con el auditorio que está alrededor de él. Pedro en ese momento había confesado, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se voltea y le dice, y tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Le pone este énfasis Jesús a quien ahora Él es en Pedro, transformándole. Y ahora le dice, tú eres Pedro, te reconozco. Así como tú me has reconocido a mí, yo te reconozco. Y luego Jesús cambia la atención de lo que está diciendo y dice, sobre esta roca. Y Jesús empieza a apuntar a sí mismo y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Así que Jesús nos atrae a su persona para edificar a su iglesia. Entonces quiero recordarte, amada iglesia, la iglesia es propiedad de Dios porque ha sido comprada por Cristo Jesús a través de su sangre. Es decir, Cristo ha prometido que edificará su iglesia y envía gente como Timoteo a edificar su iglesia. Cristo es el autor de la iglesia y nosotros somos la iglesia, somos la familia de Dios y estamos siendo edificados por Cristo por medio de su Espíritu en nosotros. Dios está edificando a Cristo en su iglesia a través de su Espíritu Santo en nosotros. Así que, amada Iglesia Central, nuestra seguridad descansa hoy en lo que Cristo prometió que está haciendo hoy y que va a hacer. Nuestra confianza descansa hoy en lo que Cristo prometió, en lo que Cristo está haciendo y en lo que Cristo hará en su iglesia por medio de su Espíritu Santo y a través de su bendita palabra. Así es que no es poca cosa lo que estamos diciendo. Y cuando
queremos entender estos ejemplos, un buen ejemplo en la Escritura de cómo Cristo edifica su iglesia es Hechos capítulo 9, verso 31. Hechos capítulo 9, verso 31. Si quieres buscarlo, si no yo te lo digo y lo menciono porque es importante que desglosemos esto. Hechos capítulo 9, verso 31 dice: la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Y esto es importante que lo desglosemos porque hay 4 formas en las que Cristo edifica a su iglesia a través de su Espíritu. La primera de ellas es paz. La segunda de ellas es ser fortalecida. La segunda son creyentes que viven en el temor del Señor. La cuarta es la ayuda del Espíritu Santo. Y una quinta que tengo que mencionar es crecer en número. Pero quiero que veamos el orden bíblico y la acción del orden de Cristo para con su iglesia por medio de su Espíritu. Cristo no hace primero crecer la iglesia en número y después le da paz, o después la fortalece, o después produce temor en los creyentes, o la ayuda de su Espíritu. No, el orden de Dios es enviar paz a su iglesia, fortalecerla, creyentes que viven en el temor del Señor, creyentes que son ayudados por el Espíritu Santo para que como consecuencia crezcan en número. Así es que, amada iglesia, nuestro trabajo es profundizar en la persona de Cristo, conocerle a Él y que Él nos conceda su paz, nos fortalezca, seamos creyentes viviendo en el temor del Señor y que seamos ayudados por el Espíritu Santo y después como consecuencia, solo por la soberanía de Dios y en su gracia, crezcamos en número. Este es el modelo bíblico que vemos de la iglesia del primer siglo, que es vigente ahora y que nos impulsa a seguir fieles a Cristo. Como iglesia plantada en la ciudad, aspiramos a ser una evidencia del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Así es que si nuestra pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué necesitamos una iglesia? ¿Para qué pertenecer a una iglesia? La respuesta es esta, familia: para ser evidencia del Evangelio en esta ciudad, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Tenemos mucho que agradecer a nuestro Dios. Tenemos mucho que permanecer en nuestro Dios. En estos tiempos difíciles, cuánto más la iglesia tiene que permanecer en la paz de Dios, ser fortalecida por Cristo, creyentes que vivamos en el temor del Señor, cuánta más ayuda necesitamos del Espíritu Santo. Y si el Señor nos permite crecer en número, gloria a Dios. Pero quiero resaltar más las 4 primeras etapas y acciones de Cristo por medio de su Espíritu para con su iglesia, más que un tema de crecer en número. Ahora, no estoy diciendo que sea malo crecer en número. Tampoco estoy diciendo que no vengan otros. Los invitamos, bienvenidos a Iglesia Central. Pero quiero que permanezcamos en estas 4 primeras formas en las que Cristo edifica lo que es su propiedad, que es la iglesia. Familia, Dios en su sola y perfecta soberanía ha permitido este tiempo de aflicción. Vuelvo a mencionar, como lo dijimos en las predicaciones pasadas, Cristo nos está permitiendo aflicción, adversidad en nuestra vida. Dios ha detenido la adoración y la comunión corporativa de la iglesia. Esto es algo que marca la historia de la iglesia. Si por la gracia de Dios me concede ver a mis nietos y a mis bisnietos, yo les quiero decir, hijos, yo estuve en el momento en el que Dios paró la adoración corporativa y la comunión corporativa de la iglesia, la detuvo para enseñarle a todo el mundo que nosotros le necesitamos, que no podemos ser autosuficientes, que no podemos seguir viviendo nuestra vida como si Dios no existiera, como si nosotros pudiéramos hacer lo que queremos y negando la existencia de Dios y nuestra necesidad de Él. Esto es parte de la historia de la iglesia. Es decir, esto nos ayuda a entender que después de este periodo de aflicción no podemos ser iguales, iglesia. Nos obliga a preguntarnos, ¿dónde está nuestro temor de Dios? ¿Cómo estamos creciendo en el temor de Dios?
Y la palabra temor de Dios tiene un énfasis en sí, tener miedo reverente al Dios verdadero. Es que si tú eres de la idea de estarle dando indicaciones a Dios, renuncia a eso. Renuncia a eso y estamos delante del Dios Todopoderoso. Otra pregunta que necesitamos hacernos es, ¿conocemos verdaderamente qué es el Evangelio? Y una pregunta que necesitamos hacernos a la luz de esta serie, la iglesia plantada en la ciudad. ¿Cuál es la referencia que la ciudad tiene de la iglesia que está plantada en medio de ella? ¿Qué es lo que la ciudad dice de nosotros? ¿La ciudad nos ve como un cuerpo realmente? ¿O como gente que solamente se la pasa discutiendo por posturas? ¿Realmente la ciudad está mirando a la iglesia como el referente del Evangelio? Necesitamos hacernos esas preguntas, porque después de esta aflicción, amada iglesia, no podemos ser iguales. Y tan no podemos ser iguales que la referencia a la Escritura, cuando Pablo le dice a Timoteo, te rogué que te quedaras en Éfeso en el verso 3, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, te encargo esto porque la iglesia se ha desviado. Te encargo esto porque hay mucho riesgo de que otros sean engañados. Te encargo esto como pastor, que estés velando por las almas de estos hombres y mujeres, porque el engaño se ha esparcido y los tentáculos de la mentira han introducido en la iglesia. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, hay falsos maestros que están dando falsas enseñanzas. Y una característica de un falso maestro es aquel que siembra dudas o especulaciones y se coloca como la solución a sus propios errores para controlar y dominar a quien le escucha. Quiero que seamos finos en esto, iglesia. Que entendamos que un falso maestro es aquel que está sembrando duda, que está sembrando especulación, que se coloca como la solución de sus propios errores, es decir, un manipulador que controla y quiere dominar a su audiencia. Dios nos libre de una situación así. Un falso maestro es aquel que lleva sus temas a la discusión para dividir. Por eso Pablo dice en el verso 4, dice, acarrean disputas. Y acarrear literalmente es como tomar una cubeta llena de agua y acarrear y vertir estas discusiones, estas disputas. Verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pablo está siendo determinante con el joven Timoteo y le está encargando una tarea difícil, pero también lo está haciendo en términos casi militares. Le está diciendo, a ti te encargo esto, y cuando regrese quiero saber las cuentas de esto. Por eso cuando miramos el verso 4 y dice lo contrario, Pablo pone dos lados, las enseñanzas y doctrinas equivocadas, las fábulas, las genealogías, estas cosas que son mentiras, estas cosas que los judíos se llenaban de orgullo y decían, yo conocí, yo hice, yo puse, yo alcé. Y este tipo de información que solamente pareciera algo atractivo a nuestra boca, pero no trae ninguna profundidad, y que quitan la atención de la persona de Cristo. Cuidado, necesitamos huir de esas cosas. Y Pablo pone de un lado eso, pero pone del otro lado y dice, edificación de Dios que es por fe. Entonces, ¿cómo distinguimos una doctrina falsa de una doctrina sana? La Biblia nos da la respuesta, edificación de Dios. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo distinguimos una doctrina falsa de una doctrina sana? La doctrina sana nos va a acarrear, nos va a llevar, no acarrear, nos va a llevar hacia Cristo.
Toda la doctrina sana nos va a presentar a Cristo como nuestro Redentor absoluto, como el Padre soberano, como el Espíritu Santo que nos conduce a conocerlo en su palabra y a permanecer venciendo y a luchar en contra del pecado. Una falsa doctrina va a traer medias verdades, y va a traer información que puede ser al principio atractiva, pero que su fin es quitar la atención de la persona de Cristo. Así es que, amada iglesia, tenemos que tener las armas de nuestra milicia, que es la escritura y la oración, permanecer en eso y distinguir y decir, esto es edificación de Dios, esto no es edificación de Dios. Y tenemos que anunciarlo y decirlo. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia existe para dar a conocer a Dios por medio de la Biblia aquí en la tierra, estando plantada en medio de la ciudad. Sí, y esto de repente parecía como, entonces la iglesia es controversial. No, la iglesia permanece en la verdad. Y tan permanece en la verdad que todas las mentiras van cayendo. La verdad no necesita defensa, porque es la verdad. Y la mentira, las especulaciones, las fábulas, estas genealogías interminables de los judíos haciéndose notar que eran hijos de este, de aquel, y que era su virtud, y por lo tanto ellos conocían y sabían, y toda la atención era puesta sobre ellos y no sobre Cristo. Eso está cayendo. Y me llama la atención que este tiempo en el que el coronavirus está tomando cada día más posición en las naciones, todos estos falsos maestros, con sus falsas especulaciones, con sus falsas declaraciones, ¿dónde están? No los veo en sus cruzadas. ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos para que creamos lo que dicen? Lo que Dios está haciendo es que la edificación para su iglesia está aumentando en tiempos de aflicción, para que nosotros nos arrojemos a profundizar en el conocimiento de la persona de Dios y de su plan amoroso a nuestro favor y para la gloria de su nombre. Por lo tanto, la iglesia no es un centro de discusiones, no es un negocio, no es un mecanismo donde el pastor o sus líderes se vuelven ricos. Es más, la iglesia no es para que tú y yo tengamos una vida próspera, llena de dinero, viajes, éxitos, salud, abundancia, o donde aprendemos a confesar o reclamar algo que después recibiremos. Ahí no está Cristo. Ahí no está Cristo. Y eso es algo que hoy está cayéndose, porque está firmemente parado sobre la nada. Tenemos que decir que la iglesia está en el centro del plan de Dios para difundir el evangelio a toda persona. Ahora, puede ser que alguien pueda venir y afirmar y hasta preguntar, bueno, en la Biblia vemos y leemos que muchas personas buscaban a Jesús para una mejor vida, y mi respuesta sería sí. En la Biblia vemos que algunos se acercaban a Jesús y le pedían cosas. Sí, y la pregunta entonces todavía es más profunda. ¿Qué hacemos con esos casos de la Biblia? ¿Los negamos? La respuesta es esta, Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es que nadie buscamos a Dios por ser Dios, sino por lo que Él nos podía dar. Y esto demuestra una actitud mezquina y egoísta de nuestro corazón, en el que vemos a Dios como utilitario. Lo utilizo para esto, lo utilizo para aquello, para que mejore mi matrimonio, para que mejore mis finanzas, para que mejore mis relaciones, para que mejore mi persona. Pero yo lo único que quiero entonces es lo que Él da de sus manos, pero no lo quiero a Él. Nadie despertamos un día, creo que Tim Keller lo pone muy bien, nadie despertamos un día diciendo, ok, voy a ser cristiano.
Voy a dejar mi vida pasada, malvada y perversa, negando a Dios, y hoy, a partir de hoy, seré cristiano. Nadie llegamos a Cristo así. Todos llegamos en un estado de caos, alejados de Dios, arrastrados por el pecado y por la corriente de este mundo, negando a Dios, y Dios en su favor nos recibe en Cristo Jesús. Así es que esta pregunta está sobre la mesa para todos los que nos escuchan. ¿Qué Dios perdona egoístas y los convierte en su familia sacrificando a su hijo? Esta es una pregunta que necesitamos contestar. Muéstrenme al Dios que perdona egoístas a través de su hijo, sacrificando a su hijo y los vuelve a su familia. Yo no veo a otro haciéndolo. Yo veo al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham y de Jacob y de Isaac, al Dios que ha creado este mundo, al Dios que está mirando a México con favor y con gracia, con misericordia y con oportunidad, que perdona egoístas y los convierte en su familia, sacrificando a su hijo en una cruz, resucitando al tercer día, y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, que un día vendrá por nosotros. Así que como iglesia plantada en la ciudad, busquemos profundizar en el conocimiento de la persona de Dios y en su plan amoroso. Amada iglesia, no tenemos tiempo de estar en el error. Nuestro destino es Cristo. Nuestro destino es Cristo. Por eso Pablo en el verso 4 dice: esto te encargo, Timoteo, más bien que edificación de Dios te encargo. Este es un encargo también para los que somos pastores, los que estamos anunciando a Cristo en la iglesia o fuera de la iglesia, para los maestros que están frente a los niños anunciándoles a Cristo, para los misioneros que están fuera o dentro de la ciudad. Este es el encargo. Profundicemos en la persona de Cristo. Necesitamos arrojarnos al conocimiento de Dios, es ir a una etapa de madurez. Así es que quiero que veas el verso 5. Pues el propósito de este mandamiento, es decir, mira Timoteo, te estoy diciendo esto que hagas por este motivo. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Quiero que observes estos tres elementos, familia. Número 1, el amor. Número 2, la buena conciencia. Y número 3, la fe no fingida. Pero quiero comenzar con el tercer punto de lo que acabo de mencionar, con esta pregunta. Y si te das cuenta, como pastor al predicar soy muy preguntón y me encanta hacerle preguntas a la Biblia y me fascina encontrar que la Biblia me responde. Así es que te animo a que hagas preguntas. Uno de mis maestros decía: la manera de llegar al conocimiento es preguntar. Así es que preguntemos. ¿Es posible tener una fe fingida? ¿Es posible tener una fe fingida? Pregunto. Y quiero decirte que la palabra fingir quiere decir hacer creer con palabras, gestos o acciones una cosa que no es verdad. Ahora, suma eso con una fe y con esta descripción de fingir, encontraremos algo falso. Una fe fingida. Y esto suena muy terrible. Esto nos arroja a mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos si verdaderamente nuestra fe no es una fe fingida. Porque puedes decir, bueno, sí, los falsos maestros son una fe fingida. Sí, claro, pero si ellos tienen una fe fingida y yo estoy fingiendo en mi fe, creo que no está él allá y yo aquí, sino estamos juntos. Una fe genuina en Cristo es contraria a una fe fingida. ¿Cómo sé entonces que mi fe es una fe genuina? Si quieres tomar nota, es el momento. Una fe genuina es aquella que está creciendo en un amor constante y sacrificial. Y aquí es donde yo me veo a mí y digo, wow,
esto está tremendo, porque la pregunta que ahora me hago a mí es, ¿estoy creciendo como un hombre que ama de manera constante y sacrificial, que no mira por lo suyo, sino por los demás, y crece en la esperanza de Cristo? Esto es algo que pasa por mi mente y me hace cuestionarme si mi fe es genuina. Así es que, amada iglesia, tienes que preguntarte, ¿estoy creciendo en un amor constante y sacrificial por otros? ¿Y eso da evidencia que mi esperanza está en Cristo? Si es así, es una fe genuina. Otro punto y otro escrutinio que puedes hacer a tu fe es, una fe genuina en Cristo tiene una buena conciencia, es decir, que identificas el bien y el mal y aceptas las advertencias y las obedeces para no fallar por amor a tu Salvador. Más allá de que sí te haces daño por el pecado, no quieres pecar entonces porque no quieres ofenderlo. Y esto cambia muchísimo. Esto es girar completamente la intencionalidad y mis verdaderas acciones de por qué yo quiero evitar o no quiero pecar. Y es que a veces está la línea así, imagínate que esto es una línea y entonces de este lado está el pecado y de este lado estás tú y dices, estoy en la raya, pero no pequé. Pero estás deseando pasar a donde está el pecado. Eso no es un entendimiento renovado. Eso no es una buena conciencia. Eso es solamente decir, estoy aguantando, Dios, a no pecar y creo que hasta me debes algo. No, amada iglesia. Nosotros estamos atrás de la cruz, permaneciendo en Cristo, confiando en Él y sabiendo que el pecado está lejos de nosotros. Y que si nos hemos acercado al pecado, ha sido por nuestro necio corazón. Y porque no hemos aceptado las advertencias y no las hemos obedecido. Y no estamos amando a nuestro Salvador. Es que una buena conciencia nos hace decir, esto es bueno, esto es malo, esto glorifica a Dios, esto no glorifica a Dios. Acepto las advertencias, renuncio a esto y camino hacia donde está Cristo. Así es que no se trata de dar un paso de fe, un brinco de fe. Cuidado con eso, porque la fe, la direccionalidad de la fe es hacia Cristo, no hacia la nada. Así es que yo pongo mi esperanza en Cristo y pongo mi fe en Él, deposito mi confianza en Él para que Él me ayude a vencer el pecado, no me aviento hacia la nada. Dar pasos hacia la fe es dar pasos hacia Cristo, porque el elemento central de la fe es Cristo Jesús. Así es que mi pregunta es, ¿tu fe es verdadera o estás fingiendo? ¿Tu fe es verdadera o estás fingiendo? Una fe no fingida, quiero que escuches esto, una fe no fingida es aquella que acepta todo el contenido de la Escritura, toda la doctrina de la Escritura y la pone en práctica, aunque esto cueste. Quiero repetirlo otra vez. Una fe no fingida es aquella que acepta todo el contenido de la Escritura, toda su doctrina, la pone en práctica, aunque esta cueste. Esa es una fe verdadera. Así es que la fe que nos salvó nos ayuda a permanecer en la vida de la fe. La fe que te salvó aquí es la misma fe que te va a soportar para conducirte hacia Cristo, para ser como Cristo en este tiempo, diría Martín Lutero con respecto a la vida, en este trance agudo. Así es que la importancia de identificar si nuestra fe es genuina descansa hacia dónde vamos. Que tu fe apunte a Cristo. Porque lo cierto es que nosotros no toleramos a las personas que fingen amarnos. No lo toleramos. Es más, no toleramos que la gente nos vea mal. Y lo que hacemos es que, no, ¿cómo dices eso? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo es posible? No. Yo tengo una reputación que cuidar, yo tengo un prestigio que mantener. Y cuando vemos a personas así, lo primero que hacemos es rechazar.
Pero ¿qué pasa con tu fe? ¿Tu fe es genuina? No permitimos que otros sean dos caras con nosotros, pero sí permitimos que nuestra fe tenga estos sube y baja. A.W. Pink dijo en una ocasión, este teólogo, dijo, el regalo de Dios para Cristo es la iglesia. Y a mí me confronta mucho esa frase porque digo, Cristo es merecedor de toda la gloria, de todo lo mejor, y Dios le da por regalo a la iglesia. Una iglesia que finge su fe, que no lo ama, que no sabe distinguir entre las advertencias que Dios le hace a través de su Espíritu, que utiliza motivadores ahora, que necesita una motivación en sí misma con palabras persuasivas de humana sabiduría y filosofías huecas para decirte, tú puedes sacar adelante, y así hasta caras raras. ¿Necesitamos eso? Qué interesante que la descripción de fingir es creer con tus palabras o gestos o acciones a lo que no es verdad. Un motivador utiliza eso. La iglesia de hoy necesitamos volver a la escritura, a la oración, que son las dos cosas que hoy Dios nos ha dejado en esta tierra donde el coronavirus está tomando acción. Tenemos la escritura y tenemos la oración. El día de ayer oraba con algunos pastores de América Latina y orábamos en la noche que Dios bendijera su iglesia, y el 90% de ellos están pidiendo oración porque necesitamos identificar cómo pastorear al rebaño de Dios en este tiempo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos mantener unida la familia de Dios en medio de que está dispersa y sin poder salir de sus casas? Eso está tremendo. Necesitamos volver a la escritura y a la oración. No necesitamos motivadores que confunden a la iglesia, falsos maestros que hemos introducido a la iglesia. Estos últimos días me he preguntado, ¿cómo será la iglesia después del coronavirus? ¿Cómo será? ¿Cómo nosotros llegaremos el domingo? Sí, ya todo bien, pues ya, esto se quitó, pues ya, sigamos. En ocasiones me asusta pensar que solo estamos considerando que este es un tiempo para esperar, para volver a nuestra forma de vida como veníamos. Creo que por eso Dios en su soberanía absoluta aún no ha quitado esta aflicción para el mundo y esta disciplina para la iglesia. Así que volvamos a la escritura, porque el propósito de este mandamiento, le dice Pablo a Timoteo, es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas, en el verso 6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amada iglesia, uno de los grandes problemas que enfrentamos al no profundizar en la persona de Cristo, al tener una fe que estamos fingiendo, es que podemos ser arrastrados por cualquier información, nos podemos desviar y podemos entrar en vanas palabrerías, en cosas que no tienen nada que ver con la iglesia y ser arrastrados por el error. Así es que tenemos que estar firmes en quién es la persona de Cristo, conociéndole en toda la escritura, fieles al Señor. Por eso, en el verso 8, mira lo que dice. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. No leer nuestra Biblia para conocer al Señor es menospreciarlo. No usar la Biblia de manera legítima en ocasiones es que ni siquiera la abrimos. Que usamos la Biblia como una enciclopedia. Que usamos la Biblia de manera típica. Que no entendemos que la escritura de Dios, que lo que Él ha salido de su boca para inspirar a hombres a que puedan colocar esto en palabras y en pensamientos de Dios y pueda nosotros hablarnos Dios hasta en nuestro propio idioma. Eso es que si tú no vas a la escritura, no estás usando la Biblia de manera legítima. Y hay algunos malvados que están utilizando la Biblia de manera ilegítima, ofendiendo a Dios,
atemorizando al pueblo de Dios, alejándolo y apartándolo de Cristo. El Señor tenga misericordia de ellos. Pero nosotros vamos a permanecer en la palabra y en la oración. O nuestra arrogancia decimos, bueno, no es que esté mal, hemos tenido algunas rachas malas, son malos momentos. Bueno, nosotros pues sí hemos tenido algunos problemas, pero nos calificamos como justos. No soy tan malo como esto, y entonces me justifico, y entonces entiendo que mis errores no son exactamente errores, son algunos pecadillos que tengo ahí nada más. Entonces, necesitamos tener claro que nuestra necesidad comienza en Cristo y que Cristo quiere suplir nuestra necesidad y que provee la Escritura y provee la oración para que juntos podamos ser fieles a nuestro Salvador. Amada iglesia, este es el momento de crecer. Porque la palabra, como dice en el verso 8, la ley es buena. Nos ayuda a identificar. La bondad de Dios en su palabra te ayuda a identificar. Te ayuda a ser un hombre sabio, una mujer sabia, una mujer prudente, un hombre prudente. Eso es lo que la palabra hace. En el verso 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para. Sino está haciendo una comparativa entre esto no y entre esto sí. Literalmente está haciendo una división. Y cuando dice justos, pareciera que es algo bueno, pero no. Lo que Pablo está diciendo ahí es que aquellos que se justifican no escuchan la palabra de Dios. Aquellos que dicen, bueno, ¿para qué me sirve Jesucristo si yo tengo todo? ¿Para qué me sirve la Escritura si yo ya conozco? Mira qué buena vida llevo. Mira que no necesito de que nadie me venga a decir que soy lo que tu Cristo dice. Bueno, entonces Pablo pone una línea y dice, ok, ustedes que dicen ser justos, esto no es para ustedes. Pero sí dice para quién son. Y mira esta lista que de repente pareciera como la lista del terror, pero déjame decirte, pareciera que cuando leemos esto no nos vemos nosotros ahí, pero necesitamos ver con detenimiento lo que la palabra dice. La ley nos ayuda a conocer la verdad, la mentira, lo bueno y lo malo, pero sin medias tintas. Así es que, mira por favor, en el verso 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Así es que viene aquí una lista de 7 pecados que están definidos en pares, es decir, un primer punto empieza con 2, el segundo con 2, el tercero con... Así se van de pares. Pablo está mencionando, y los primeros que menciona son transgresores y desobedientes. Aquellos que hacen caso omiso de la Biblia y dicen, bueno, pues es como, no pasa nada, sí conozco de la Escritura, pero bueno, pues solamente dijo una mentirilla piadosa. No pasa nada. La Escritura dice que son transgresores y desobedientes. La Escritura dice que son transgresores y desobedientes. Esto quiere decir que en la Escritura no hay un pecadito y un pecadote. Nosotros hacemos esta distinción. Nosotros nos damos permisos para decir, bueno, esto no es tan pecado, esto es más o menos un poquito pecado, pero con esto me doy ciertos privilegios y ciertos permisos para hacer lo que yo quiero. Transgresores y desobedientes. Después, el número 2 es impíos y pecadores, aquellos que no tienen temor de Dios y con sus acciones niegan a Dios. Esta frase es, bueno, todos lo hacen. Fue algo que se me salió de las manos y que se justifican a sí mismos, pero la palabra dice son impíos y pecadores, que no tienen temor de Dios. Y sabes que una de las cosas que yo veo actualmente es que la iglesia ha perdido su temor de Dios. Arrastrados por querer ser exitosos o similares al mundo y tratando de introducir las cosas del mundo para que la iglesia sea más relevante, para que el evangelio inclusive sea más importante, nos hemos hecho pecadores e impíos. No es posible. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Y no, iglesia, no podemos decir, bueno, todos lo hacen.
Cristo nos ha apartado para Él, nos ha santificado para Él, nos ha hecho suyos. De la misma manera que el Señor le dijo a su pueblo, salgan de ellos, Él nos ha dicho ahora en Cristo Jesús, salgan de ese mundo y vengan hacia mí. No podemos decir, bueno, todos lo hacen. Número 3, irreverentes y profanos. Y esto tiene que ver mucho con las generaciones actuales, ciertamente con todas las generaciones, pero en la actualidad hay un sobreénfasis en eso, el ser irrespetuoso, porque ahora es tu derecho de tu opinión. Como tengo el derecho de opinar, puedo ser irrespetuoso y me doy el permiso de irrespetar a mis padres, de irrespetar a la autoridad, de utilizar mis dedos en una red social para descalificar. Y en esto quiero ser enfático para aquellos que dentro del conocimiento de Jesús, cristianos que están literalmente ofendiendo al presidente, están ofendiendo a las autoridades, están poniendo like a líderes de opinión que ofenden a la autoridad. Y con esto yo no me quiero meter en términos de la política, no me interesa ahí, pero sí quiero decir, necesitamos marcar una línea. Nosotros no participamos de esas descalificaciones voraces y carnales, porque entendemos que toda autoridad ha sido puesta por Dios, y los que resisten a la autoridad resisten a Dios. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Así es que sí, cristiano, sí, amada iglesia, te estoy diciendo, deja de estar utilizando tus redes sociales para descalificar al presidente o para ofender a otras personas. No sabemos cómo es su trabajo y tampoco estamos calificados para ofender. Sí podemos juzgar si se está haciendo bien o mal, sí podemos hacerlo, la Escritura lo dice, juzguemos, pero deja de descalificar y deja de ofender, porque de la abundancia de tu corazón habla tu Twitter y tu Facebook. Renunciemos a eso. Entonces, como ahora es mi derecho a opinar, yo puedo ser irreverente y trato con desprecio a lo sagrado. Inclusive hay quienes acusan a Dios de que Dios no es bueno. Irreverentes, profanos, aquellos que maltratan a sus padres, aquellos que no les honran. Tito capítulo 1 verso 16 dice, profesando conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Incongruente, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Iglesia, no queremos estar ahí, no queremos eso. Cuarta observación de Pablo, los parricidas y matricidas y homicidas, es decir, asesinos. Y qué fuerte esto es, porque está diciendo Pablo, aquellos que matan a sus padres, o matan a sus madres, o matan a cualquier persona. Asesinos, aquellos que matan. Pero déjame decirte también en el contexto y de un poquito más hacia lo profundo de lo que está diciendo, también aquellos que con nuestra boca desarmamos al que está enfrente de nosotros y casi que le matamos con lo que le decimos. Que no somos cuidadosos en cómo hablamos, que somos ásperos en lo que decimos. ¿Y cómo cuesta trabajo? Necesitamos renunciar a eso. Número 5, Pablo habla sobre los fornicarios y los sodomitas, aquellos que con su vida, que tienen una vida sexual fuera de orden y que ven al sexo como algo que idolatran, que se han entregado a la idolatría de lo sexual y que no tienen freno sobre eso, que no son gobernados sus deseos. Porque déjenme decirles que a Dios le importa tu sexualidad, porque Él es autor de eso. Sexta observación de Pablo, para los secuestradores, es decir, sí, ladrones de personas, pero el énfasis es sobre robar. Amada iglesia, la palabra dice, no robarás. Séptima, los mentirosos y perjuros, aquellos que pasan por alto la honestidad y que están dispuestos que en su deshonestidad ir hasta lo profundo y llegar a lo peor. No, el Señor nos libre de esto. Conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores,
para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, verso 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Es interesante que estas 7 descripciones de Pablo nos están arrojando a los 5 últimos mandamientos de los 10 mandamientos. Es decir, a partir del mandamiento 5 dice, honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento 6 dice, no matarás. El mandamiento 7 dice, no cometerás adulterio. El mandamiento 8 dice, no hurtarás. El mandamiento 9 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el mandamiento 10 dice, no codiciarás. Así es que como la palabra se sostiene desde la palabra, y como el mejor comentario de la Biblia sigue siendo la Biblia, y cuánta vigencia la Biblia tiene y nunca perderá. La sana doctrina tiene que ver con que somos conducidos por la palabra para ser sanos en nuestra fe, atesorando a Cristo. Necesitamos que nuestra fe sea sana, no una fe fingida, creciendo en amor, con una buena conciencia, para la gloria de Dios. Familia, necesitamos venir ante nuestro Señor en arrepentimiento, porque el glorioso evangelio de nuestro Dios bendito ha sido expuesto cuando Cristo vino aquí y dijo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Iglesia, el favor de Dios está disponible, el perdón de Dios está dispuesto, Dios está feliz de perdonarnos en Cristo. Mira el verso 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y mira esta frase, el glorioso evangelio del Dios bendito. Es decir, hay gloria en el evangelio porque son las buenas noticias. En Dios hay paz, misericordia, perdón y reconciliación. La edificación de Cristo para los que Él ha escogido y elegido en su sola soberanía, y que podamos seguirle y que podamos amarle. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Su perdón está disponible, su misericordia está dispuesta. Y déjame decirte esto, cuando vemos el verso 11 dice, del Dios bendito. La palabra bendito es la palabra Makarios. Y Makarios tiene una profundidad en el griego, que quiere decir feliz. El Dios feliz está dispuesto a perdonar a egoístas para hacerlos su familia. Ven a Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurado el Dios que nos ha ofrecido a su Hijo para que podamos conocerle. Es momento de tomar una pausa. Y vaya que ahorita tenemos bastante tiempo para estar en casa, meditar en nuestros caminos, ofrecernos al Señor y pedirle su perdón. Así es que, amada iglesia, quiero pedirles que cierren sus ojos. Que los hombres tomen a su familia, tomen a su esposa, tomen a sus hijos, tómense de las manos y vamos otra vez delante del Señor a pedir su perdón, a solicitar su misericordia, porque Él está feliz. Él está lleno de alegría y de gozo para perdonarnos, fortalecernos y edificar a Cristo en nosotros, porque recuerden que el Señor ha prometido que Él edificará su iglesia, inclusive en estos tiempos. Vamos a orar. Nuestro amado Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en la profundidad de tu palabra, en la edificación que tú nos das por medio de la fe, queremos profundizar en ti. Bendícenos esta mañana de domingo como familia y que juntos podamos venir ante ti y pedir tu perdón. Escudriñanos, Señor. Dinos, Señor, en qué hemos pecado y perdónanos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra necedad, perdona nuestra insistencia en pecar. Perdónanos por aceptar la seducción del pecado. Líbranos, Señor. Y ayúdanos a mantenernos fieles a tu palabra, renunciando a todo aquello que nos aleja de ti. Líbranos de falsos maestros, pero líbranos a nosotros mismos de no tener una fe genuina que se parece tanto a los falsos maestros. Todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano
te damos y oramos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Amada iglesia, que el Señor Jesús los bendiga. Recuerden, las mujeres están los jueves a las 5 de la tarde en reunión vía Zoom para estar en la Escritura y aprender. Y también los hombres estamos tomando esta nueva dinámica de orar unos por otros. Si se dan cuenta, hemos lanzado a través de nuestras redes sociales Hombres de Fe. Lo que quiero en Hombres de Fe es que podamos crecer en una hermandad de hombres, en una hermandad que nos estamos uniendo y que estamos permaneciendo en la Escritura y en la oración, luchando uno junto al otro frente al pecado, el mundo y contra el enemigo, y permanecer fieles a Cristo. Así es que si te llaman por teléfono y son otros hermanos de la iglesia, contéstales, ellos quieren orar por ti. Y yo estoy orando por ustedes todos los días y de manera particular llamándoles para permanecer juntos y unidos. Así es que, amada iglesia, que la gracia del Señor Jesucristo, que su amor abundante y que su poder esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga.